Buenas noches. Soy Edgar Quiroz Juárez, matrícula 230-16-271. El nombre de este reto es la jurisprudencia. El nombre del módulo es la jurisprudencia, los sistemas de control constitucional y la competencia para conocer el juicio de amparo. De la licenciatura en Derecho, y al asesor educativo es la licenciada Sofía Pérez Fuentes Sacramento. A 16 de septiembre del 2025. En este reto se da respuesta a 5 incógnitas planteadas con base en jurisprudencias. La primera pregunta es respecto al caso número 1, que es una jurisprudencia, señala qué método de integración, ya sea reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. Para esta jurisprudencia, que es la primera, se utilizó la integración por reiteración, que se conforma de 5 sentencias citadas al final de la jurisprudencia, que es 16 y es 80 de la novena época, y de lo anterior se establece una tesis o criterio legal de manera obligatoria al confirmarse por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas por una opinión en contrario. La jurisprudencia por reiteración sirve para consolidar la interpretación y aplicación uniforme de la ley, y su obligatoriedad aplica a los tribunales en todo el ámbito territorial donde se han emitido las sentencias que la originaron, una vez publicada en el Diario Oficial de la Federación. También lo mencionan como es un semanario. Respecto a la pregunta número 2, dice, identifica cuáles son los razonamientos para que la jurisprudencia 1AJ93 del 2013 fuera sustituida por la jurisprudencia 1AJ78 del 2018, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta jurisprudencia, en mi juicio, fue la que pareció más interesante de entender y de dar lectura, porque el razonamiento muestra la vulnerabilidad del procedimiento sobre la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión, y que en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria de la persona que se pretende imputar, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto, en caso de que esta persona fuera privada de su libertad a través de una orden de aprehensión. De la misma forma que bajo el apercibimiento anterior se pueda girar una orden de aprehensión en contra de la persona y ésta vulnere su libertad. La Suprema Corte de Justicia resuelve que dicha tesis puede ser utilizada para que quien de forma libre decida no asistir a la audiencia de imputación, el juez considere continuar con la audiencia y considerar los elementos para someter a proceso al imputado o dejarlo en libertad. Pero la vía que lo conduce a la misma pérdida de libertad es un acto que se considera irreparable. Por tal motivo, con causa o sin causa justificada, el posible señalado como imputado no queda obligado a asistir a la audiencia de imputación, y que de la misma se derive su libertad o ser sujetado con privación de la libertad a través de un orden de aprehensión. Aquí en este caso, realicé una investigación, pues a mí me parece que
el artículo 20 constitucional en la fracción sexta, bueno, pues obliga a que de forma oral o de forma presencial, nada que pueda de alguna manera perjudicar al imputado o a la persona que se va a imputar, se debe de platicar con las partes sin la presencia del imputado y su defensor. Entonces, en ese sentido, si no hay forma de obligar a la persona que se pretende imputar a que asista a la audiencia de imputación y el juez constitucionalmente está obligado a platicar o a proceder delante del imputado, lo más lógico sería pensar entonces de qué forma se puede obligar a la persona a asistir a la audiencia de imputación, lo cual nos lleva a que entonces a hacer dos preguntas. ¿Quién debe de hacer la solicitud? ¿Y cuál es el número máximo de veces que una persona que se pretende imputar puede faltar a una citación? En este caso, en México no hay un número de veces indicado para faltar a una audiencia de imputación. Sin embargo, sí existe el medio de las consecuencias legales como la medida de apremio con multas o la conducción forzosa. La conducción forzosa es el término que nosotros estamos buscando para los casos que son reiterados aún siendo justificados y que en algunos países o incluso en México puede ser considerado como obstrucción de la justicia. Y en este caso, el Ministerio Público es quien está obligado a solicitar al juez que en caso de que la persona que se pretende imputar no se presente en una diversidad de ocasiones a la audiencia justificadamente, vamos, cada vez que lo citan a audiencia se enferma o presenta un justificante o presenta alguna razón por la cual no puede asistir, entonces el Ministerio Público es quien bajo el concepto que se acaba de mencionar puede solicitarle al juez que se haga una conducción forzosa a que aún con causa justificada o con justificante vaya el personal y traiga a la persona que se desea imputar a presencia del juez para poder llevar a cabo la audiencia de imputación. Esto parece sencillo, pero hacerlo de otra manera sí podría contravenir constitucionalmente el artículo 20, fracción sexta, y entonces podría generar, pues, al final de cuentas, un amparo en favor de la persona que está como imputado y, y bueno, pues de alguna manera generar, eh, eh, pues, contravenir la intención de un juicio penal. O de la otra manera, pues también de alguna manera conocer un medio para retardar o dilatar un proceso penal. Eso fue lo que me llamó en especial atención al analizar la segunda jurisprudencia. Con respecto a la pregunta número 3, donde los casos primero, segundo y tercero de las tesis jurisprudenciales o de las jurisprudencias fueron publicadas, bueno, todas son jurisprudencias. Pues la primera fue de la novena época en el 2011, la segunda en la 10ª época en diciembre del 2018 y la tercera en la novena época en diciembre del 2000.
Las épocas están señaladas por diversos periodos, normalmente en el cambio de los magistrados. Bueno, ahora creo que deberán ser eh, con diferentes números a partir de la elección judicial. En el caso de la tercera jurisprudencia, señala para qué autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia, en que se contempla la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Bueno, esto es una jurisprudencia, es por precedentes obligatorios y su interpretación es realizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Naturalmente aplica para todos los órganos colegiados. Sin embargo, los jueces deben aplicar el precedente cuando las razones que lo sustentan son relevantes para el caso que están resolviendo. Estos precedentes permiten unificar criterios judiciales, haciendo que las decisiones de las Cortes tengan un mayor impacto y sirvan como guía en casos futuros. En este caso, la reiteración de la irretroactividad de la ley y la forma en la que, bajo criterios o variaciones muy específicas, sin que sean obligatorias las consideraciones, el juzgador debe de tomarlas en consideración y aplicar un criterio que, aun cuando no es uniforme ni obligatorio, amerita su apreciación particular, teniendo como ya la ley que sustenta la base principal de la estructura de su interpretación, es decir, la norma es clara y es en general para todos, pero no todos los juicios y no todos los casos tienen las mismas variables, y ante esas variables, el criterio que debe de tener el juzgador, de alguna manera la ley lo contempla en el sentido de cómo debe de hacer la interpretación de la ley, y si hay alguna variante, entonces debe de tomar ¿cómo se llama? La interpretación en su capacidad de juzgador y aplicar la ley. Y dando respuesta a la pregunta número 5, en el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación, donde el artículo 223 de la Ley de Amparo de México establece que la jurisprudencia por reiteración se forma cuando un mismo criterio es sustentado en tres sentencias no interrumpidas por una sentencia en contrario, resueltas en sesiones distintas y por una mayoría de al menos 4 votos en la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La respuesta es sí cumple con 5 sentencias, 4 votos en cada una de las primeras 4 y 5 votos en la última citada. Y como conclusión, donde la conclusión nos pide presentar un cierre congruente de acuerdo con lo que consideremos de importancia y la utilidad de la jurisprudencia al ser analizadas. Yo lo que puedo mencionar es que la importancia y utilidad de la jurisprudencia es dar certeza al juzgador que existe una base que norma el criterio, analizado previamente por aquellos a los que nosotros podemos denominar jurisconsultos, es decir, expertos en la interpretación de la norma, su alcance y su aplicación con base al criterio determinado. En cada artículo de la ley con relación a situaciones bien definidas, sin embargo, y como podemos observar, cuando existen contradicciones o precedentes obligatorios en cualquiera de los dos casos, sirven para mejorarlas y emitir con mayor criterio de aplicación y o dar a entender que en la cantidad de variables que pueden rodear un mismo problema en general, el criterio, entendimiento, situación y evaluación perfectamente racionalizada por el juzgador debe ser tomada en consideración para los efectos de la interpretación de la ley, de tal forma que la jurisprudencia sea una guía eficiente, oportuna, precisa, para conocer cómo se interpreta el criterio en lo general, conforme a los más altos estándares del pensamiento jurídico, y en caso de que exista una variación en su generalidad, será el criterio del juzgador la que, con base en su experiencia, permitirá que los justiciados reciban en equidad, proporción, legalidad y sin preferencias jurídicas una sentencia adecuada y justa a las variables presentadas en cada juicio,
independientemente de la materia en la que se trabaje. Siendo todo lo que deseo manifestar es cuanto, maestra, con relación a este reto. Muy amable. Buenas noches.